Aprendimos que Jesús realmente estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Y bueno, los que alcanzan a ver desde allá, habíamos visto esta forma cronológica de realmente darnos cuenta de que Jesús no murió un viernes, tampoco un jueves, sino que murió un miércoles. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con las doctrinas de otras religiones, llamémoslo así, porque se habla de que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Y esto, ¿por qué es relevante? Porque pues lo importante de esto es que Jesús haya resucitado, ¿cierto? Eso es lo importante. Si fue el miércoles, fue el viernes, no importa, pero hay detalles que tenemos que aprender y estar firmes, porque los tiempos que vienen, hermanos, son tiempos donde se levantará mucha apostasía y serán tiempos donde se engañará inclusive a los escogidos, dice la palabra. Entonces son fundamentos que tenemos que aprender. Entonces explicábamos y enseñábamos cómo el día 14 del primer mes es que se celebra la Pascua judía, y que ese día o ese año cayó un miércoles, porque la Pascua judía se celebra una vez al año, un día, el día 14 de cada año, de ese primer mes. Y veíamos que los días judíos, los que Dios enseñó, no se basan en el calendario solar, sino en el calendario lunar, y que para Dios un día comienza ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. Cuando ofrecemos un ayuno, inclusive lo hacemos es a las 6 de la tarde, porque comienza el día. Si usted va a ayunar el domingo, hágalo desde las 6 de la tarde del día sábado. Eso le permite, o sea, apartarse para Dios, para que el domingo venga a alabar, adorar y honrar al Señor con su ayuno. Ahora, veíamos entonces cómo el día miércoles, en las horas del día, desde las 6 de la mañana, fue que llevaron a Jesús ante Pilato y empezaron todo el proceso para crucificarle. A Jesús, ¿a qué horas lo crucificaron, hermanos? A las 9 de la mañana, o sea, a la hora tercera. A las 6, a la hora sexta, eran las 12 del día cuando se hizo oscuridad, y a las 3 de la tarde Jesús muere. Y el cuerpo no podían dejarlo hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque empezaba otra fiesta, o sea, el día siguiente, la fiesta de los panes sin levadura, y que era un día festivo o un día sabático, era de gran solemnidad, decíamos, o sea que fue un día de reposo. Por eso no podían dejarlo en la cruz, tenían que bajarlo rápidamente. Y entonces aquí se coloca a Jesús en la tumba. Pasa el día jueves, pasa el día viernes, y el día sábado, que comienza el viernes a las 6 de la tarde, empieza el segundo día festivo, o el Shabbat, o el día de reposo. O sea que en la semana en que Jesús murió, ¿cuántos días sabáticos hubo? Hubo 2, ¿sí? 2. Por esa razón, a veces cuando leemos el Evangelio no entendemos muy bien qué fue lo que pasó, pero aquí se explica de mejor forma. Entonces, miremos si realmente fueron 3 noches y 3 días, porque dice la palabra que Jesús tenía que estar 3 noches y 3 días. Entonces,
Si cogemos el día jueves, comenzando en la noche del miércoles, entonces pasó la primera noche. Este viernes comienza la noche del jueves, la segunda noche, y viene el día sábado con la noche del viernes. Entonces son 3 noches. Y en la mañana, en la luz del día, está entonces el día jueves, el primer día, el día viernes en el día, segundo día, y el día sábado en el día de 3 días. O sea, 3 noches y 3 días de luz. Ahí se completarían entonces lo que Jesús dijo, como en el pez, como Jonás. 3 noches y 3 días. Y entonces, cuando resucitó Jesús, el domingo por la mañana a las 6 de la mañana, no, el sábado comienza, el domingo comienza, ¿qué día? El sábado a las 6 de la tarde. O sea que Jesús resucitó en la noche del día sábado. Cuando las mujeres van al otro día a las 6 de la mañana al sepulcro, va María Magdalena y las otras Marías, pero había un varón, dice, dentro de aquella tumba porque estaba ya abierta, y le dice: ¿por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? O sea, Jesús ya había resucitado, ya no estaba allí. Y entonces se presenta a María Magdalena y le dice algunas cosas. Bueno, esto es importante recordarlo, estamos recordando esto, y hay varias versiones o interpretaciones humanas sobre el momento de la muerte de Jesús, porque cuando hablamos de la muerte, ya nosotros sabemos que es separación, todo eso, pero igualmente una persona se muere físicamente. La pregunta es, para ustedes que son discípulos, ¿qué pasa con una persona cuando muere? ¿Qué le pasa? Algunas interpretaciones humanas dicen que la persona se queda dormida y que viene a despertar el día que Cristo venga por él a la resurrección. Otros, por el contrario, dicen o enseñan que el alma va a un lugar llamado el purgatorio, donde en la tierra se ora y se paga para que esa alma pueda salir de ese lugar, que fue lo que hizo la Iglesia Católica por más de 10 siglos, y por eso cogió el poder que tiene como tal. ¿Por qué? Porque se llamaban las indulgencias, y la gente pagaba para que cuando se muriera, entonces le metían un papel firmado por el Papa, donde entraba el cajón allá donde lo enterraban, y con ese papel firmado decía: con esto vas a pagar solamente 1000 días en el purgatorio y ya después sales para el cielo. Entonces la gente salía con su papel y se sentían y lo creían. Y pagaban, pero oro por eso. Por eso fue que se consiguió tanta plata en la Iglesia Católica. ¿Se imagina la cantidad de oro que recogieron? Bueno, pero hay otra versión también que la Biblia enseña, que es la única verdad, de lo que sucede al morir. Entonces, vamos a ver que para poder explicar lo que sucede a continuación, hacemos
un pequeño resumen, estoy resumiendo rápidamente lo que vimos la semana pasada. Y las personas, cuando morían, se hablaba en un término, una palabra en la Biblia que se llama infernus, que es la palabra infierno. Y la palabra infierno, a medida que pasaron los años, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, se fue como ampliando la información que salía de ese lugar. Porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de un lugar no llamado infierno, sino el Seol. El Seol. Y el Seol, decíamos que se consideraba un sitio de paso, un lugar de espera, como una sala de espera. Era un lugar donde todos los muertos, buenos y malos, estaban allí esperando a salir. Están en una sala de espera. Y era conocido también en la mitología griega como el inframundo. No se sabía más, no había más información al respecto, nada más. Y luego leamos Lucas capítulo 16. Leamos primero Salmo 16:10 para recordar. Salmo 16:10. Miremos lo que expresó el rey David con respecto a su alma cuando falleciera. Salmo 16:10. Decía David: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que David confiaba, tenía fe de que su alma cuando muriera no iba a quedar en el Seol. ¿Sí? David mismo lo decía. Ahora veamos Lucas 16:22. Cuando aparece Jesús y empieza su ministerio, es el único que empieza a hablar de este lugar, antes llamado el Seol, pero Jesús introduce una palabra nueva para explicar mejor este lugar. Lucas 16, versículos 22 y 23. Aquí está la historia de el rico y de Lázaro, y dice que ambos murieron. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta es la primera vez que se amplía algo más sobre ese lugar que hemos conocido como infierno. Aquí Jesús lo llama como Hades. Y dice que el Hades estaba dividido en dos partes: el seno de Abraham y el lugar de tormento. ¿Dónde despertó el rico? En el lugar de tormento. O sea que no estaba dormido. Entonces, ¿qué era lo que había en el Hades? ¿Qué era lo que había en el lugar de tormento del rico? Su alma, ¿cierto? El alma. Mientras que Lázaro estaba ¿dónde? En el seno de Abraham. Pero él le explica, el rico le dice: ay, padre Abraham, haz que Lázaro me moje la punta de mi dedo en agua, porque este lugar es de mucho tormento y fuego. Entonces había algo que los separaba el uno del otro. Era un lugar llamado el abismo o la cima.
y los de aquí no podían pasar para allá y los de allá no podían pasar para acá. Pero mientras que Lázaro tenía descanso y estaba en reposo, compartiendo con alguien más allí, ¿con quién más compartiría entonces Lázaro en ese lugar? Abraham, David, desde Abel hasta él, ¿cierto? Podía compartir con ellos, o sea que las almas estaban despiertas o dormidas, despierticas. Y hay algo especial, el alma tiene mente ¿para qué? Voluntad para y emociones para sentir. Eso es lo que hace a nosotros una persona, el alma. Eso no lo tienen los animales. Entonces, en el relato, Jesús le cuenta a sus oyentes todo lo que sucede después de la muerte. Y vamos a ver entonces cómo el mismo Jesús, ahora en el Nuevo Testamento, cambia la palabra Hades en más del 80% de sus predicaciones por una palabra en especial llamada Gehenna. Gehenna, con H, G y después H. Gehenna. Y esa palabra significa el lugar de castigo eterno o de juicio eterno, donde se refiere a un lugar en la Biblia que es un lugar de fuego y azufre. Así que es muy diferente cuando ustedes leen la Biblia en el Nuevo Testamento, porque la palabra, cuando ustedes se encuentran en la palabra infierno, significa la palabra Gehenna. Este cambio gramatical que se hizo lo hicieron los griegos cuando tradujeron. Entonces, como había Hades, Seol y lugar de tormento o de lugar de juicio eterno, entonces lo resumieron no solo y le colocaron como infierno, pero ahí cometieron un error, porque son tres lugares diferentes. Eso lo vimos la semana pasada y lo aclaramos. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 39. Y acá empieza hoy esta segunda parte para que comprendamos un poco más profundo lo que sucedió. Lucas 23, 29. 39, 23, 39. Estaba ya Jesús en la cruz y dice que uno de los malhechores que estaban colgados con él le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo o ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que ahora Jesús dice otra palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál paraíso? ¿Cierto? Entonces vamos a ver de que en la Biblia hay tres paraísos. ¿Sabía usted eso? Hay tres paraísos. El primer paraíso es el paraíso terrenal, en el huerto del Edén. Leamos en Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y dice que allí
¿qué fue lo que dónde labró Dios dónde colocó árboles? ¿A quién colocó a Adán? En el huerto del Edén. Este huerto del Edén es el primer paraíso. Todos hemos escuchado, ¿cierto? Eso, que Jesús, Adán y Eva, ¿saben dónde? En el paraíso, o sea, en el paraíso terrenal. Ese paraíso ya hoy no existe. Fue destruido en el tiempo del diluvio, o lo que sucedió en el tiempo de Noé. Si se calculara hoy en día y se unieran nuevamente los continentes, daría exactamente donde está ubicado hoy Irak. Ahora ya no hay, eso es un desierto. Entonces, este primer paraíso, el segundo paraíso fue el que Jesús le dijo al ladrón. ¿Cómo llamaba al ladrón? Que Dios le dijo eso. Dimas. Gestas fue el mal ladrón, Dimas fue el buen ladrón. Y le dice, hoy estarás conmigo, ¿dónde? ¿Cuál paraíso? En el seno de Abraham. Pero hay un tercer paraíso. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que el tercer paraíso, ¿dónde está? En el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Ese es el tercer cielo. Vamos a confirmar algo más. Segunda de Corintios 12:2. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Aquí está Pablo hablando sobre el aguijón de la carne, pero dice lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le está al hombre expresar. Entonces, el tercer paraíso, ¿dónde está? Ok, ¿para dónde va usted cuando muera? Bueno, eso es lo que vamos a ver, porque tenemos que estar seguros. Si usted no sabe para dónde va, entonces cualquier bus le sirve, ¿cierto? Pero resulta que para el cielo no es así, para donde Jesús les dijo, ¿cierto? Entonces hay que entender el lenguaje de Jesús. Lo primero que hay que entender entonces es que todo ser humano es tripartito. Tiene cuerpo, alma y espíritu. Ahora miremos el cuerpo. Eclesiastés capítulo 2. Veamos primero el espíritu. Eclesiastés 12:7. Mucha Biblia, muchos versículos para que usted aprenda. Eclesiastés, si ya lo tiene, dígalo usted allá. Capítulo 12, versículo 7. O sea que cuando una persona fallece, cuando usted se muera, ¿qué pasa con el espíritu? Entonces, ¿qué es lo que le da vida a la carne? El espíritu. ¿Los animales tienen espíritu? Sí. ¿No ve que están vivos? Lo que no tienen es ¿qué? Alma. Entonces, ¿el espíritu vuelve a Dios
porque de él fue tomado. Ahora vamos a mirar el cuerpo. Génesis capítulo 3, versículo 19. Hoy van a aprender mucho. Génesis 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuese tomado, pues polvo eres. Todos nos conocemos esa frase, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo físico? O sea, ¿se puede enterrar? Pregunta, ¿a los cristianos se pueden cremar? ¿Por qué? ¿Huesos o polvo? ¿Qué dice ahí? ¿Polvo eres? Bueno, entonces, ¿qué sucedió? En el Antiguo Testamento, la gente buscaba no cremar el cuerpo, porque ellos creían que era necesario llevar los huesos de ellos a donde quiera la familia iba, porque necesitaba los huesos para la resurrección. Pero realmente la Biblia habla de polvo, no de los huesos. Entonces, si una persona hoy cristiana se crema y queda en polvo o en ceniza, ¿se salva o no se salva? Nada que ver el cuerpo con el alma, ¿cierto? El cuerpo, Dios puede sacar un cuerpo de un átomo de sus cenizas. A Dios no se le pierde nada. Claro, esa es la vista de Elías cuando estuvo en el valle de los huesos secos. Pero ese es otro tipo de enseñanza. Ezequiel, perdón. Gracias. Ahora, veamos qué pasó con el alma. Entonces tenemos el espíritu vuelve a Dios porque de él fue tomado. El cuerpo vuelve a la tierra porque de ahí fue sacado. Ahora, Dios hizo al hombre del polvo o de la tierra, o del lodo, o del barro. Es muy diferente el polvo de la tierra. Eso es importante. O sea que Dios nunca usó barro. Esas son las historias de televisión. Vamos a ver entonces el alma. Génesis 35, 18. Génesis 35, versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí está hablando de la muerte de Raquel. ¿Y qué le pasó a Raquel cuando se murió? ¿Qué se le salió? El alma. Entonces el alma no es lo mismo que el espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. Hechos capítulo 2, versículo 27. Recuerde que hoy estamos en enseñanza. Hechos capítulo 2, versículo 27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces aquí está Pedro hablando sobre lo que se hablaba precisamente David, que decía que no dejarías su alma en el Hades. Él dijo en el Seol, aquí ya dice que en el Hades. Entonces es el mismo lugar, pero ya separado por dos partes. Ok, y vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Estamos hablando del alma. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Dice, pero cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores.
6. Perdón, estoy en Hebreos. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y estaban dormidos. ¿Qué dice ahí? No estaban dormidos. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces las almas no estaban dormidas, estaban vivitas. Las almas no duermen. En el cielo usted no duerme, hermano. Así que aprovechen la tierra para dormir. Allá las almas tienen trabajito 24 horas. La pregunta es, si usted va para el cielo, a ver, ¿cuántos van para el cielo? ¿Qué van a ir a hacer allá? A trabajar. Pero entonces uno va y trabaja y hace una labor cuando ya ha estudiado y se ha profesionalizado. Entonces, ¿para qué estamos en la tierra después de ser salvos? Para saber qué es lo que vamos a hacer allá. Entonces la tierra es donde practicamos los dones del Espíritu Santo, el vivir en Cristo, para saber dónde o qué van a poner a hacer allá. Entonces, si usted ese momento se va para el cielo, ¿qué lo pueden hacer en la gran o la nueva Jerusalén? ¿Qué lo pueden hacer? A ver, dígame una sola cosa que haría usted allá. ¿Qué lo pondrían a hacer a usted en ese momento si usted se va para el cielo? Pues primero lo que tendrían que hacer es llamarlo y decirle: bueno, ¿usted qué sabe hacer? ¿Cierto? No, pues yo no sé, yo sé hacer de todo. No sirve de todo. Usted tiene que haber recibido unos dones del Espíritu Santo. Y usted tiene que haber puesto en funcionamiento esos dones en la tierra. De acuerdo a eso, en su práctica, entonces aquí le vamos a colocar el lugar de privilegio que se le va a poner para que usted siga llevando a cabo esa labor ya profesionalmente. O sea, aquí usted es el estudiante, pero en el cielo va a ser el profesional. Hebreos 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué viene? El juicio. O sea que ¿qué va a pasar con el alma suya cuando usted se muera? Lo primero que van a hacer es llevarlo ¿a dónde? A un juicio. Pero hay de juicios a juicios. Y si usted es un alma que recibió a Cristo en su corazón y estaba bañado con la sangre de Cristo y reconoció la obra de Jesucristo y está sellado con el Espíritu Santo, no va a un juicio de condenación, sino a un juicio de selección para saber qué lo van a poner a hacer en el cielo. Entonces hay que mirar si somos de la reserva o si vamos a hacer y a ocupar un puesto de privilegio. El que es fiel en lo poco, en lo mucho, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Palabritas importantes. Ahora, miremos el proceso escatológico o cronológico en el momento de la muerte de Jesús. Entonces vamos a ver qué pasó con Jesús. En el momento de morir, el cuerpo de Jesús, ¿a dónde fue? El cuerpo fue ¿a dónde? Al sepulcro. Pongan cuidado en las palabras.
El cuerpo fue al sepulcro. Exacto. Ahora, veamos si eso es verdad. Mateo capítulo 12, 40. Mateo 12, 40. Hermano, vea, la Biblia es tan completa que nos podemos quedar acá aprendiendo y aprendiendo de lo que pasó. Tal vez no estuvimos allá en ese momento, pero tenemos toda la información completa. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ¿cómo va a estar en el corazón de la tierra si está sepultado? Vamos a ver entonces qué fue lo que descendió al seno de Abraham, al centro de la tierra, su alma. Pero entonces, ¿por qué Jesús expresó estas palabras cuando estaba en la cruz? Padre, en tus manos, ¿por qué no encomendó el alma? Porque él no había terminado la obra en la tierra. Murió su cuerpo, pagó el precio por los pecados, pero aún tenía una labor que hacer. Tenía que descender a los lugares más bajos de la tierra, o sea, bajó al Hades. Y en el Hades, que está dividido por 2 partes, una el seno de Abraham y la otra el lugar de tormento, ¿a dónde fue Jesús? ¿A qué? Había gente en el Hades, ¿cierto? En el lugar del seno de Abraham. ¿Desde cuándo? Ok, vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Sí estamos aprendiendo o no, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y todo esto es muy importante decirlo, hermanos, porque hay sectas como los testigos de Jehová que no creen en el alma. Ellos dicen que el alma es la sangre. Además, hay otras sectas por ahí que dicen que el alma se queda dormida. Hasta se confunden ellos mismos porque ellos dicen que el alma es la sangre y después dicen que no, que es que uno se queda dormido y que después resucita en el tercer milenio por allá. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esto ha sido de mala interpretación por muchos años. Y entonces aquí se cree que Jesús le está predicando a las almas que estaban en el lugar de tormento. Porque recuerda que hay 2 lugares. Entonces bajaba al Hades, está el seno de Abraham y estaba el lugar de tormento. Entre comillas, lo que llamamos nosotros el infierno. Pero resulta que del seno de Abraham estaban en reposo, esperando ¿qué? La venida del Salvador. Por eso Job decía, yo sé que mi Redentor vive y que Él sacará mi alma del Seol, como decía David. Entonces, eso es muy importante. Se lo voy a leer otra vez. Dice en el versículo 18, 3:18, porque también Cristo padeció una vez, sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo importante, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu,
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La traducción realmente habla de almas. Acá se dice espíritus. Y los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, ¿por qué Jesús los va a salvar si desobedecieron? ¿Se acuerdan en el tiempo de Noé? ¿Cuántos murieron en el tiempo de Noé? 3.000 millones de personas y solamente 8 se salvaron. Pero, recuerda lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice? Acuérdense. Leamos. Aconteció 6:1 que los hijos de Dios, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Aquí viene una revelación que en internet es muy mal enseñada. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ahí. Bueno, allá afuera enseñan que son los Nefilim, que son ángeles caídos, que desobedecieron y entonces Dios los mandó a la tierra. No, hermanos. Los ángeles no tienen capacidad de reproducción, así se convierten en humanos. Solo ese privilegio fue para el ser humano. Entonces, los hijos de Dios que aparecen allí son los que creían en Dios, llevaban a cabo el sacrificio, reconocían que Dios es santo, que ellos eran ¿qué? Pecadores que merecían la muerte, pero que el animal moría en vez de ellos, y que así sería hasta que llegara ¿quién? Ellos creían en el Mesías. Pero un día iban así y desviaron sus ojos y dejaron de hacer la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad y tomar para sí mujeres que no eran del camino de Dios. Las hijas o los hijos de Caín, que eran pecadores, entonces se pervirtieron, se contaminaron, desobedecieron y por lo tanto Dios trajo ¿qué? Un diluvio. Pero la diferencia es Cristo, ¿cierto? Ellos no tenían el Mesías. Ellos tenían, era por fe, un sacrificio que hacían creyendo que un día vendría ese Salvador. Esos son los que desobedecieron. Esos son los espíritus que estaban ¿qué? Encarcelados. Entonces, Dios trae un diluvio. ¿Y cuántos mueren? Todos. Menos 8, ¿cierto? Pero dentro de esos todos, ¿habían hijos de Dios? Sí. O sea que Dios les hizo juicio porque desviaron su camino. Allá hizo en el cuerpo, ¿no? Les hizo el juicio. Entonces las almas que salieron del diluvio, ¿para dónde se fueron? Al Hades, ¿cierto? Pero unos entraron al lugar de tormento y otros entraron al seno de Abraham, que la mayoría fue al lugar de tormento. Entonces en el seno de Abraham estaban ¿quiénes? Abel, ahí del tiempo de Noé. No, en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé. No Moisés, sino en el tiempo de Noé. ¿Cierto? Allá estaba todas estas generaciones que creían en el Salvador. Bueno, hasta ahí estamos entendiendo, ¿cierto? Listo. Efesios capítulo 4, versículo 9. Entonces Jesús desciende y va a ir a recoger toda esa gente que creyó en él por fe, desde Abel
hasta el día que Jesús murió. Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 9. Primero miremos el versículo 9. Dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso no lo entiende el mundo, ni ninguno del mundo que lo lea. Lo entendemos nosotros. ¿Por qué? Porque dice que el que descendió, el que estaba en la cruz, descendió, es el mismo que subió primero, segundo, tercer cielo. Pero dice que el que descendió, en el 9 nomás, 9, el 4, 9, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. O sea que antes de Jesús subir al cielo, descendió abajo. ¿Descendió a dónde? ¿A qué lugar? Al seno de Abraham. ¿A qué? ¿Estaban dormidos? No, estaban despiertitas. Ok, listo. Ahora lea Isaías 9, versículo 2. Isaías 9, 2. Lo bueno de esto es que usted tiene que tener Biblia para leer, apuntar las citas, repasar en la casa. Isaías 9, 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este mismo pasaje está en Mateo 4:16. Si usted lo lee, va a entenderlo un poco más claro. Mateo 4, versículo 16. Mire cómo dice acá, en la Reina Valera. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces, este pasaje habla realmente, escatológicamente está hablando de los que estaban encarcelados, o estaban esperando, o estaban cautivos, ¿en dónde? En el seno de Abraham. Entonces, a este lado están los del seno de Abraham, y a este lado están los del lugar de tormento. Y estos de acá podían ver a estos, y los de acá a estos, pero no podían por un abismo que había en medio de ellos. O sea que las almas allá en el infierno no vuelan, porque podrían brincar de aquí para acá, pero por alguna razón no pueden pasar. Ok, entonces ambos despiertos, estos sufriendo y estos en reposo, vieron como una luz empezaba a descender de arriba, y luz le resplandeció. Y entonces llegó Jesús al seno de Abraham, y me imagino la fiesta que hicieron. Se imaginó esas almas: viene Jesús, viene el Mesías, el resplandor viene. Yo sabía que el Señor no dejaría mi alma en el Seol, ¿cierto? La fiesta tuvo que ser impresionante. Y los años que tuvieron que esperar, ¿cierto? O sea que el alma no tiene edad prácticamente. Ninguna alma había subido al cielo. Nadie había subido al cielo. De pronto Enoch, de pronto Elías, que fueron arrebatados, pero nadie además había en el cielo, en las moradas celestiales. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, Jesús desciende. ¿Qué descendió? ¿El cuerpo o el alma?
El alma. ¿El cuerpo dónde está? ¿Y el espíritu? Con el Padre. Entonces, él le dice a la gente: armen la maleta que nos vamos. Va, y les predica y les confirma: miren, yo soy el Mesías, ya llegué. Aleluya, gloria a Dios. Y arman la maleta y arrancan. Entonces Jesús, porque dice la palabra que a él se le han dado las llaves de la vida y de la muerte. Dice que tiene las llaves del Hades. Entonces el único que podía sacar las almas del Hades era él. Nadie más podía salir si él no lo sacaba. Entonces pasan 3 noches y 3 días, llegan al tercer día, el día de la resurrección, y van las Marías y no lo encuentran, y se encuentra una María. Miremos paso por paso lo que acabamos de leer. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. Le quiero hacer una pregunta. Para usted, ¿qué es el Evangelio? Si alguien le pregunta afuera, hermano, ¿y qué es el Evangelio? ¿Cuál es? Entonces nunca se olvide de 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. Leamos el 3. Pablo está diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Ahí vamos para allá, no se adelante. Versículo 4. Y que fue ¿qué? Sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora, este pasaje no quiere decir que haya gente que vive por ahí andando con 2000 años, sino que cuando Juan dijo esto, Pablo, dijo esto, pues todavía gente había viva de los que habían testificado de los que vieron a Jesús. Pero por ahí anda un cuento también de que Juan nunca se murió y entonces anda por ahí con 2000 años andando por ahí en la calle. No, se murió como cualquiera de nosotros, sino que en ese momento estaba hablando de los que todavía estaban vivos. Dice después, versículo 7: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se apareció a mí, a Pablo. Entonces, cuando se le preguntan ¿qué es el Evangelio? Entonces, ¿qué consiste el Evangelio? ¿Cuál noticia? ¿Qué pasó con Jesucristo? Que Jesucristo, que acabamos de leer, murió en la cruz conforme a las Escrituras por nuestros pecados. ¿Que fue qué? Sepultado, y que al tercer día resucitó y se le apareció a un mundo de gente. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nosotros predicamos. Hoy en día la iglesia se convirtió en una cantidad de fundaciones, de asociaciones, de eventos, de shows. No, esto es el Evangelio. Y en eso es que el Señor dijo: crean en esto y pare de contar. Y vaya y hagan discípulos. Punto. Pero hoy en día la iglesia cristiana, por tener la gente ocupada, se inventa una cantidad de cosas que tienen que hacer. Y ya la gente ni tiene relación con Dios porque tiene que ir a hacer cosas a la iglesia. Y después dice que le está sirviendo a Dios.
Ok, veamos entonces que Jesús resucita al tercer día, la noche del domingo, que era el sábado, ¿cierto? O sea, el primer día de la semana es el domingo, comenzando con la noche del sábado. Y se presenta a María Magdalena, Juan capítulo 20, versículo 1. Juan 21. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, que comienza a las 6 de la tarde del sábado. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Cierto? Versículo 13 al 17. Ahí mismo. 20:13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio ¿a quién? A Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero o el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús entonces le dijo, ¿qué le dijo? No me toques. O sea, ¿qué iba a hacer María? Le iba a echar mano, ¿cierto? Pues, era lo normal. Alegría. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús que va a hacer? Entonces, al tercer día, Jesús resucita, se le presenta a María, pero le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ese mismo día, Jesús llevaba un séquito muy grande, muchas almas. Y aquí entonces va por el cuerpo. Y esa es la razón por que el alma sube a la tierra, para que su cuerpo sea retirado de la tumba, pero ya no es el cuerpo normal de Jesús, sino un cuerpo glorificado. Listo. Entonces Jesús lleva cautiva la cautividad. Efesios 4, versículo 10. El que descendió, o sea Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Jesús, que atravesó 3 cielos. ¿Cuál es el primer cielo? Este aire acá, este es el primer cielo, la atmósfera. El segundo cielo, ¿cuál es? Los planetas, las galaxias, todo esto, este universo. Y el tercer cielo, ¿dónde está? Queda al sur, al oriente, al occidente, al norte. ¿Usted ve el polo norte? ¿Cierto? Entonces hágase de cuenta que ese polo norte no es norte porque sí, sino porque los científicos describieron que ese es el norte. Pero a nivel del universo hay un norte. Sí, hay un norte. Y dice que el templo de Dios, el trono de Dios, está en el tercer cielo hacia el norte. De ahí sacaron la historia también del polo norte y el Santa Claus y toda la cosa, todas las cosas. Bueno, entonces veamos Salmo, bueno, ya solo leímos también Juan 20, versículo 19 al 22. Vamos a ver qué pasó. Juan 20, 19 al 22.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, del tercer día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. En Mateo 16 dice que y se le dio las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se atare en la tierra será desatado en el cielo. ¿A qué se refería Jesús? Que es el mismo remitidos acá. Ese de atados es el mismo remitido. A los que le remitáis los pecados, les serán remitidos. Estamos en el 20:19, 20:23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos. ¿Eso qué significa, hermanos? O sea que ahora los apóstoles tenían el poder de perdonar pecados. Tenían poder. Ok, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque lo que se estaba refiriendo Jesús con Mateo 16 es que ha habido dos versículos muy mal interpretados, que se creía que los apóstoles tenían un poder especial y que tienen el poder de hacer que una persona fuera salva y otras no. Y esto lo tomó la Iglesia Católica y entonces colocó al Papa. Y entonces metieron a Pedro de primero, que porque estuvo en Roma. Y entonces dijeron que el Papa es el único que puede perdonar pecados. Claro, hay una diferencia muy grande. Por eso voy a explicarle completa la explicación para que la comprendas. El remitir o el atar y desatar, que está también en Mateo 16. Las llaves no son unas llaves especiales para que usted le abra la puerta al que quiera para el cielo. Lo que se estaba diciendo era que como Jesús sopló el Espíritu Santo, le estaba dando la autoridad, el poder, sí, pero no un poder de esos de poderes allá raros especiales, sino que al que se le compartiera el Evangelio, al que se le hablaran las buenas nuevas, al que se le hablara de la palabra y de lo que Jesús hizo, ese, al tomar la decisión de creer, podía ser ¿qué? Salvo. Entonces las puertas de los cielos están abiertas para los que acepten y reconozcan esa palabra y la acepten en su corazón, reciban a Jesús en su corazón. Entonces por eso dice que son las llaves. Entonces no es que tuvieran un poder para quitar o no pecados, sino que tenían la autoridad para llevar la palabra. Entonces, ¿qué fue lo que se le entregó a la iglesia? ¿Cuál es el poder que tiene la iglesia? La llave del Evangelio, de la palabra de Dios. Y usted puede llevar esa palabra al que usted quiera llevarla, y al que se la lleve, si esa persona cree, será salvo, porque es por fe. Pero no era un poder especial que yo dijera que a esto sí y a eso no, porque Dios no tiene acepción de personas. El Evangelio es recibir a Jesús en mi corazón, reconocer mi pecado, aceptar que no puedo salvarme, que la única manera es por Jesucristo, que pagó el precio por mí, y recibir por la fe el Espíritu Santo. Y solo cuando usted sea sellado con el Espíritu Santo podrá decir: soy salvo. Antes no.
Usted puede ir toda la vida a una iglesia y nunca ser salvo. Porque están siguiendo la ley. El problema es ese, por eso tanto le predicamos a ustedes sobre la gracia. La iglesia no entiende la gracia. Si usted entendiera la gracia, usted no peca. Pero si fuera por la ley, entonces estamos luchando. A ver, ese día me porto bien, aquel día me porto mal. Ay, perdí la salvación. Entonces tengo que portar el domingo para recibir a Cristo en mi corazón. Y Cristo murió fue una sola vez y para siempre. Ok, vamos terminando entonces. Ahora, entonces Jesús al resucitar se presenta ahora ante María, ¿cierto? Y luego se presenta a los discípulos, sube al cielo, llega al trono, presenta toda la cautividad, presenta a todos los que han esperado por fe el ser salvos, los presenta justos ante el Padre, dice, mire Señor, yo ya pagué el precio, yo soy el Cordero de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 10. Y créame que aquí hay mucha tela para recortar. Pero esto es lo que buscamos, que usted dé cuenta que hay mucho para escudriñar, hay mucho para aprender. Y usted dice, ay, ya me cansé de orar. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 10. Y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Para allá vamos, hermanos. Pero usted es un rey, es un sacerdote, o es que Dios se convirtió en un reino de sacerdotes. Dice la palabra, un reino de sacerdotes. O sea, ¿cuántos sacerdotes hay acá? Y entonces, ¿cuántos vamos a trabajar en el cielo? ¿Cómo qué? Como sacerdotes. Como sacerdotes. Ahora, Jesús entrega la cautividad y a los 8 días vuelve a bajar a la tierra. Eso pocos lo saben. Jesús resucita, lleva cautiva la cautividad, le dice a María, no me toques porque no me he presentado al Padre, y sube al tercer cielo, prepara todo allá, entrega al Padre todas en las moradas celestiales, entregan a las almas y todo esto, y vuelve y regresa a los 8 días. Y a los 8 días se le presenta otra vez a sus discípulos. Y es cuando se presenta ante los discípulos y primero que llama es ¿a quién? A Tomás. Y dice, Tomás, ven. ¿Recuerdas que hace 8 días decías que si tú no ves, no creerías? Que si no metes el dedo, no creerías. Ahora sí mete el dedo. Y entonces dice que Tomás dijo, ¡ah, Señor mío y Dios mío! Entonces ahí creyó. Ya podía tocarlo, pero antes no lo podía tocar porque no se había ofrecido delante del Padre en el tercer cielo. Entonces Jesús desciende otra vez y se queda ¿cuánto? 40 días. ¿Por qué? A ver, Biblia para el que nos diga a ver por qué se quedó 40 días. Ah, pero eso fue el día de resurrección. Esto es después de una semana. ¿Por qué se quedó 40 días? No, la obra fue completada arriba, cuando los presentó a todos. Porque se tenía que cumplir una fiesta. ¿Cuál era? Había una fiesta pendiente, que eran los 40 días. ¿Cuál?
el 50 días de los días de Pentecostés. Entonces, ese día les dice a ellos, yo me tengo que ir, y les conviene para que venga ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces dice que, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda la tierra. Entonces, ¿cómo es que la iglesia es testigo de Cristo? A los que tienen el Espíritu Santo. Por eso la próxima semana vamos a tratar el último tema de este, que es, y entonces, ¿dónde están los dones del Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces es muy importante ver todo este proceso paso a paso, poco a poco. Hay mucho que aprender ahí, muchas preguntas que sacar, pero estamos en lo básico, en lo fundamental, para que vamos dándonos cuenta de que lo que hizo Cristo es perfecto. Él dijo, consumado es. Y la obra de Jesús nos tiene que hacer sentir a nosotros que somos unos privilegiados. Termino con 2 Corintios 5:10. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, donde Pablo años después expresa lo siguiente: porque es necesario, ahora eso es para la iglesia, antes de Cristo, antes de la cruz, ¿cuántos cristianos iban al cielo? Ninguno. Porque no eran cristianos y porque la promesa no había ido ¿a dónde? A la cruz. Jesús era la primicia. ¿Sí? Entonces, después de Cristo, ¿a dónde va un cristiano cuando muere? ¿Al seno de Abraham? ¿A la vez? ¿Al cielo? ¿A dónde? Vamos a ver. 2 Corintios 5:10. Esto es para que usted sepa, si se muere hoy ya sabe para dónde va. O sea, ya sabe lo que le va a esperar. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ojo con ese bueno y malo. Ahí no está hablando de pecados. Está hablando de lo bueno o de lo malo que hizo en quién. En Cristo, en la obra. Cuando Cristo murió en la cruz por sus pecados, Dios dijo que nunca más se acordaría de ellos. ¿Qué es perdonar? Borrar. Como cuando la mujer, usted le pide perdón y 10 años después usted le saca en cara, uy, pero es que usted hizo, si usted ya me perdonó. Perdonar es borrar, no volverse a acordar. Y Dios dijo, yo no me acordaré más. Pero ahora que empiezo a caminar en Cristo, desde el momento en que nací de nuevo, se me va a tener en cuenta todo lo que haga hasta que vuelva al cielo, sea bueno o sea malo. Entonces, sí vamos a ser calificados, no condenados. El tribunal de Cristo es para creyentes, pero sí vamos a ser puestos en evaluación con lo que Dios te dio. Por favor, haga una pequeña reflexión de lo que el Espíritu Santo le ha dado. Porque cuando conocemos al Espíritu Santo, conocemos la verdad, y la verdad nos hará o nos hizo. ¿O usted todavía está esclavo? ¿Cierto? Porque tenemos una lucha acá. Tenemos una lucha entre el espíritu y la carne. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero, eso hago. Por lo tanto, me doy cuenta que lo que hay en mí es algo que no va de acuerdo a lo que Dios dijo. Entonces tenemos dos naturalezas, ¿recuerdan?
una naturaleza pecaminosa y una naturaleza glorificada o santa, el nuevo ser. Entonces, desde el momento en que nacemos en Cristo, ¿qué es lo que Dios va a hacer crecer en mí? Lo nuevo, la nueva criatura. Todas las cosas viejas, ahora todas son hechas en el nuevo ser. Pero hoy encontramos cristianos que luchan en su carne por agradar a Dios. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro, porque eso es pecado. Entonces, cada vez están luchando contra la vieja naturaleza y quieren que la vieja naturaleza se vuelva ¿qué? Buena. Bueno, aquí hay un sepulcro a la vuelta para que entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cómo hace el Espíritu Santo para que yo no luche más en mi carne tratando de agradarle a Dios, sino que viva en el Espíritu? Entonces, la iglesia hoy no conoce el Espíritu Santo, no trabaja con Él, no entiende el oficio del Espíritu Santo. Y por consiguiente, cuando vayamos a presentarnos en el tribunal de Cristo y nos saquen el libro de memorias y el libro de la vida y todo eso, van a decir: ¡ay, está en blanco, hermano! Pero nadie me dijo. ¿Cómo que no? Allá el 23 de mayo del 2026 el pastor les dijo, pero usted nunca hizo caso. 24. Entonces, es aquí, por esas razones que usted está vivo. Usted no está vivo, es más que por la misericordia de Dios, porque Dios le quiere enseñar para que se prepare y esté listo para que cuando venga el arrebatamiento nos vamos todos y el Señor diga: la corona de 5 diademas, cada una para una función especial. Y usted dirá: verdaderamente servir a Cristo en la tierra valió la pena. Entra al gozo de tu Señor por la eternidad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Él es Dios de vivos, no de muertos, y Él recompensa a los que le buscan. Amén. Cierre sus ojos por un momento, oramos al Señor.